me da más darles acceso, pero pues yo creo que ya está la mayoría. Vamos a empezar. Fíjense que les quiero compartir lo siguiente. Espero que hayan estudiado durante estos 2 días, pero vamos a estar trabajando durante este semestre y necesito que por favor tomen en cuenta ustedes saben que su evaluación pues del primer parcial es de 30 puntos, ¿verdad? Ese es el contenido que vamos a estar nosotros pues analizando 30 puntos y la evaluación será conforme a los temas que hemos analizado y los temas que hemos visto durante el primer parcial. Esa es la regla general. En el segundo parcial, que ustedes ya saben que es de 40 puntos, pues vamos a evaluar el contenido que hemos analizado durante la primera clase, el primer parcial, y el segundo parcial también va a ser objeto de contenido. Entonces, para que ustedes tomen nota que, en otras palabras, el contenido que vamos a tener en el segundo parcial será todo el contenido, tanto del primero como del segundo. Y está la posibilidad que pueda dejarles a ustedes 2 tareas o 2 laboratorios que podemos trabajar, ya sea en casa. Yo les voy a dar los lineamientos a ustedes y creo yo que esos laboratorios les serviría a ustedes y cada laboratorio tendría 5 puntos cada uno, ¿verdad? Para que ustedes tomen nota y creo que esto también, aparte que les va a beneficiar a ustedes en su estudio, porque sería un tema de análisis que ustedes van a realizar práctico. Tampoco es que los vaya a mandar yo a pedir o a buscar un expediente judicial. Es algo dinámico. Les dije, a mí me gusta ser dinámico en el curso, me gusta ser práctico. Entonces, yo no creo que vayan a encontrar mayor dificultad en los temas. Y lo otro, compañeros, es que ustedes tienen que saber que para el examen final, pues ahí se recuerdan, que para el examen final son 30 puntos los que cuesta, pero únicamente podrán tener examen final quienes acumulen una mínima de 30 puntos. La verdad es que les voy a decir, yo creo que procesal penal no es un curso en el cual ustedes se tengan que quedar. Siempre y cuando ustedes empiecen a estudiar, desde ahora no van a encontrar dificultad. Creo que es un curso muy bonito, práctico, y les digo, no va a ser complicado siempre y cuando ustedes se conecten y estén recibiendo sus clases. Entonces, mi consejo es desde el primer día, conéctense, reciban sus clases. Si se conectan en línea, pues no anden por ahí distraídos en otros asuntos, concéntrense en su clase, es 1 hora y media que tienen o la jornada nocturna, pero concéntrese, ¿verdad? En su lugar de estudio y si va camino a su casa, pues le toca, pero concéntrese, ¿verdad? No quiero que esté por ahí con un auricular en el oído y con la televisión en el otro. Eso no nos va a funcionar. Además, ustedes al final verán su nota reflejada. Hay cursos en los cuales hay compañeros que han acumulado hasta 80 puntos, 90 puntos. Entonces, tampoco le estoy diciendo que el curso va a ser regalado, pero pues tampoco quiero que ustedes se vayan a quedar. Eso es algo que les digo en este momento. Tampoco, compañeros, sí me gusta que ustedes estudien desde el primer momento, yo me esfuerzo en cada clase y tampoco les digo, no me gusta, de veras, no me gusta y no es de mi agrado, que luego ustedes vayan a andar, alguno de ustedes, o no sé, espero que nadie, vaya a andar por otro lado con terceras personas pidiendo ayuda porque les faltó punto, que háblele a LIC. La verdad, a mí no me gusta eso. Y por eso lo digo desde un inicio para ser transparente. No quiero que vayan con terceras personas, mire, piden apoyo al IQ, hablen. Entonces, desde un inicio, te lo digo para que quede claro, ¿verdad? Así es. Entonces, compañeros, también, fíjense pues, vamos con lo otro, que ustedes vamos a utilizar las leyes Código Penal, Código Procesal Penal, Constitución y otras leyes y convenios que vamos a estar desarrollando durante la clase. También los colores de marcadores. Vamos a marcar el Código Procesal Penal y ustedes en su código van a utilizar, por ejemplo, el color verde, van a comprar su color fluorescente, color verde, y van a utilizar el color verde para los títulos y para subtítulos. Esto es, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo aquí a ustedes. Vamos a ver acá. Miren, vean ustedes aquí en mi código, no sé si lo logran
visualizar un poquito acá. Miren, solo para que vayan teniendo en cuenta. Aquí ustedes ven que dice declaración del sindicato y está en color verde. Entonces, así pueden utilizar ustedes los títulos. Y ven que además está en color amarillo, pues todo artículo que vamos analizando nosotros en clase, todo ese artículo va en color amarillo. ¿Ya? Y el color naranja lo podemos utilizar para los plazos. Y por ahí, entonces, los tres principales son verde para títulos, amarillo para todo lo que esté en el código penal, artículo, ojo con esto, David. Todos los artículos que vamos leyendo en el código, todo va en color amarillo, ¿verdad? Y si yo necesito decirles a ustedes, miren, de este artículo necesito que subrayen esto, porque esta frase es importante, ustedes la van a subrayar con su lapicero. Yo tengo la técnica de marcaje y siempre les digo, marque con su lapicero, ¿verdad? Subraye con su lapicero, siempre se los vivo diciendo. Y también les digo a ustedes, anote esto en el artículo, hágale un llamado, o sea, usted tiene que tener, ¿verdad? Ahí en su escritorio, ¿ya? Tiene que tener sus marcadores, ¿ya? Usted elegirá qué marcadores, pero va a tener sus marcadores y también necesito que tenga su lapicero. Ahí tenga su lapicero. Algunos tienen lápiz, pues está bien, tenga su lápiz, pero recuerde que el lápiz se le va a estar borrando, entonces mejor su lapicero. Además, yo les digo, el código es para marcarlos. Si ustedes tienen confianza en ustedes, en su estudio, marquen ese código, el código es para marcarlo, no lo tengan. Uno cuando compra un código nuevo, por ahí tiene uno un poquito y todavía nos da sentimiento, porque yo aquí tengo un código nuevo, miren, no les doy mentira, tengo un código nuevo y aunque yo ya tengo la técnica de marcaje, todavía me da un poquito así como, ay, es que mejor voy a usar una regla para marcarlo bien. Pero miren, al final, ustedes marquen, ¿verdad? Márquenlo, ese código es suyo, de ustedes, y ustedes son los únicos que lo van a entender. No se preocupen por que el compañero de la par les vaya a entender. Igual les digo algo, compañeros, a mí me gusta ver códigos marcados y si en algún momento a ustedes pues les hace falta y necesitan apoyo, ya les dije cuál va a ser, ¿no? No quiero que hagan con tercero, pues mírenle que aquí tengo mi código, todo está marcado, ¿ya? Usted tiene marcado su código, yo lo reviso. Yo sé cuándo un alumno a última hora en la noche se puso antes de hablarme a marcarlo, a aquel alumno que lo ha marcado conforme a mis clases, ¿verdad? Entonces, yo rápido lo identifico, bueno, sí estuvo todas las clases y todo. Ese es uno. Lo otro, compañeros, es que recuérdense que ustedes también tienen una asistencia y el sistema a ustedes les marca automáticamente asistencia, ¿verdad? Quienes se conectan a las clases, cuánto tiempo se conectan, si solo se conectaron 2 minutos van a estar reflejados, ¿verdad? Entonces, por ahí yo tengo mi programación, yo sé qué día doy qué tema, y si yo sé que a usted le fue mal en una pregunta y se le que es que se me olvidó, bueno, yo miro la asistencia y digo, pero ¿cómo no? No se le pudo haber olvidado porque usted no estuvo ese día en la clase, ¿verdad? Aquí está. Yo me recuerdo, le digo, tal día, y yo tengo mi programación de años de estar dando cursos, y yo sé que, por ejemplo, hoy, yo ya sé qué tema voy a dar, y sé que a partir de la media hora, yo ya sé por dónde voy, ¿verdad? Yo ya lo tengo marcado, pero es parte de una experiencia académica. Bueno, entonces, y lo otro, compañeros, es que si ustedes tienen dudas, por favor, me van preguntando, van levantando la mano. Vamos a ver. Esa era la parte importante que les quería, pues, comentar a ustedes sobre la técnica de marcaje, el uso de los lapiceros. Ustedes deben de marcar todo al código. Yo les voy a compartir unas guías a ustedes, pero necesito que todo lo hagan, por favor, en su código. Ok, vamos a dejar entonces esto por acá y paso a la siguiente diapositiva. Bueno, ya vamos por 135. Miren, faltan varios compañeros faltan. Les digo, ustedes deben asistir a clases, ¿verdad? Lástima que la clase no queda grabada, pero les digo, deben asistir a clases. Ustedes conocen a alguien que falte, díganle que no falte, por favor, que asistan a clases, cada clase es importante. El resultado lo van a ver al final, el sistema les marca una asistencia, quienes no asisten a clase al final son los que andan pidiendo puntos. Bueno, entonces, compañeros, fíjense pues, empecemos. Vamos a hablar de esta parte del derecho procesal penal. Como les decía,
La parte del proceso penal es aquella que vamos a encontrar nosotros cuando a una persona la detienen, ¿verdad? Por haber cometido un acto delictivo. Pero cuando una persona es detenida, perdón, por haber cometido un hecho delictivo o un hecho criminal, la situación jurídica la va a resolver un juez. Entonces, el proceso penal guatemalteco está orientado al actuar de los sujetos procesales. Es decir, ustedes como abogados en algún momento, ustedes como fiscales en algún momento, o ustedes como jueces en algún momento, o otros sujetos procesales como los querellantes. Ustedes garantizarán el derecho de defensa como abogados de aquellas personas que son sindicadas o son imputadas. O sea que el proceso penal es el conjunto de actos realizados por distintos sujetos procesales. Entonces, ese actuar de los sujetos procesales, están imputados, los jueces, los fiscales, defensores, habilitan el proceso penal. No puede darse un proceso penal sin sujetos procesales. No puede darse. Y les voy a ir explicando durante el curso que hay sujetos procesales que intervienen desde un momento iniciario. Por ejemplo, el Ministerio Público es un sujeto procesal. Y vamos a ver en el proceso penal interactuando el Ministerio Público, aunque no haya sindicado. Y esa es una investigación. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó allá en aquella panadería de un Paquito? Le pasaron disparando. El Ministerio Público tiene que determinar quién fue el que disparó. Pero ahí no hay sindicado. Y es parte del proceso penal, porque es parte de una investigación y el proceso penal inicia desde una investigación. Entonces, vamos también a analizar acá nosotros que los principios básicos del proceso penal, que es el tema que vamos a estar analizando hoy, van a dar inicio desde el artículo 1 al artículo 23 del Código Procesal Penal. Eso es lo que conocemos como principios básicos del proceso penal. Entonces, el Código Procesal Penal les llama principios básicos o garantías procesales. Y entendamos entonces nosotros de que ya sean principios básicos. Vamos al Código Procesal Penal, vaya marcando su código todos, por favor, Ángel. Todos vamos marcando, Blanca, vamos marcando, Belchi, su código. Y fíjense pues, allá en el artículo, espero que ya tengan su código, dice el libro primero, disposiciones generales, principios básicos, capítulo 1, principios básicos, y luego dice capítulo 1, garantías procesales, ¿verdad? Entonces, eso va con color verde, ¿verdad? Márquelo con color verde. Y luego, pues ya ahí vamos a encontrar del artículo 1 al artículo 23 las garantías procesales. Estas garantías rigen durante todo el proceso penal. Todo el proceso penal es para estas garantías. Se van a estar discutiendo. Bueno, vamos pues entonces ahora, compañeros, vamos a empezar con el primer principio procesal. A este principio se le llama principio de legalidad. Este es aquel principio que está orientado a poder determinar que el proceso penal tiene que ser iniciado porque se haya cometido un hecho delictivo o porque se haya cometido una falta, ¿ya? Delito o falta, y sabemos que el proceso penal sirve para resolver la situación jurídica de una persona y que al momento de resolver la situación jurídica de una persona, el juez pueda determinar si esa persona es inocente o culpable, porque el hablar de resolver la situación jurídica de una persona es referirme a que si es culpable o es inocente. Y entonces también acá, si la persona es inocente, quedará en una libertad inmediata. Pero si la persona es declarada responsable penalmente, la persona es declarada culpable, entonces se deberá decretar una sentencia condenatoria, ¿verdad? Y vamos a analizar que el juez debe imponer una pena y esa pena tiene que estar establecida en la ley, refiriéndome, por ejemplo, a la pena de prisión o una pena de multa. Eso es cuando una persona está, digamos, procesada y es declarada responsable de un hecho criminal. Entonces, por eso el artículo que fundamenta el principio de legalidad en su Código Procesal Penal es el artículo 1 y el artículo 2. Vayan marcando su código. Yo estas presentaciones se las voy a compartir a ustedes en el grupo
para que las tengan, ¿verdad? Ahí se lo voy a compartir. Pero entonces, artículo 1 y 2, ¿verdad? 1 dice, no, no hay pena sin ley, que es aquel latín nullum poena sin lege. No, no hay pena sin ley. Y el artículo es claro, dice, no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiese fijado con anterioridad. Esto respeta el principio de legalidad. Que allá se recuerdan ustedes en el Código Penal y allá en Derecho Penal ustedes analizaron los límites constitucionales al jus puniendi. Y se recuerdan que el jus puniendi es la facultad que tiene el Estado de imponer una pena. Eso es penal sustantivo. Pero aquí vemos nosotros la materialización de esa pena que se puede imponer, en donde el Estado, entonces, cuando la persona comete un hecho criminal, lo sanciona. Pero recuérdense que la atribución de esa soberanía estatal del Estado de poder imponer penas le corresponde a los jueces. Los jueces son los que tienen que imponer penas. Entonces, el juez tiene que observar, conforme el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, el principio de legalidad, que la pena esté previamente establecida con anterioridad. Tiene que estar legislado, en otras palabras, el artículo, creado el artículo para poder imponer la pena. Y el número artículo 2 dice, no hay proceso sin ley. ¿Qué significa esto? Nulo proceso sin el eje. No hay proceso sin ley. Y la ley es clara. Dice, no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificadas como delitos o falta con ley anterior. Es decir, solo podrá ser procesada la persona cuando cometa un hecho que sea constitutivo de delito o falta. Toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe. ¿Verdad? Eso es hablar del principio de legalidad. Muy bien, Karen, tiene la mano levantada. Vamos, Karen, tiene la mano levantada. Byron, tu micrófono, por favor. Tu micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? Ahorita vamos a ver aquí quién tiene el micrófono. Yo creo que lo apagó. Bueno, Karen Michelle tiene la mano levantada. Si quiere hablar algo, es el momento. Vale, muy bien, ya la bajo. Entonces, ojo pues, van marcando con color amarillo el artículo 1 y el artículo 2, ¿verdad? Del código, vayan marcando. 1 y 2 del Código Procesal Penal. Todo con color amarillo. Pero también van a relacionar ustedes en ese artículo 1 y 2 el artículo 9 del Pacto de San José, que hace referencia al artículo 9 del Pacto de San José, hace referencia a ese principio de legalidad. Entonces, esta es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, compañeros, esa es una de las otras leyes o convenios que lo van a leer. Vamos a estar viendo algunos artículos, pero ustedes descárguenlo ahí de internet o cómprenlo, ¿verdad? Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 9 así lo refiere. Además, hay otro artículo que refiere el principio de legalidad y es el artículo 1 del Código Penal. Artículo 1 del Código Penal hace referencia al principio de legalidad. Si ustedes ven el artículo 1 del Código Penal, lo que establece es, ojo, artículo 1 de su Código Penal, dice de la legalidad. Y ahí refiere claramente, dice, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos. Ni se impondrá penas que no estén previamente establecidas con anterioridad. Entonces, el principio de legalidad es aquel que me anuncia que no puede imponerse que una pena que no esté establecida con anterioridad, que nadie puede ser procesado por hechos que no estén calificados como delitos y faltas, y conforme al Código Procesal Penal no se puede iniciar un proceso si no es porque la persona ha cometido un delito o una falta que esté regulada con anterioridad. ¿Cuáles son los artículos complementarios? Artículo 9 del Pacto de San José, artículo 1 del Código Penal, artículo 17 de la Constitución, vamos al 17 de la Constitución, y también van ustedes, por favor, a marcar, coloquen artículo 22 del Estatuto de Roma. Muy bien, Oscar. 17 constitucional, muy bien. Y artículo, por favor, 22
del Estatuto de Roma, artículo 22 del Estatuto de Roma. Ese es otro artículo que van a tener ustedes, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante es artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, porque deben relacionar Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, artículo 9. Estatuto de Roma, artículo 22. Allá van dos convenciones que ustedes tienen que, pues, marcar. Además, todo vayan relacionándolo, todo lo tienen que relacionar, compañeros, porque ustedes en su momento van a tener manejo de leyes. Cuando ustedes están ante un juez, ustedes deben de saber argumentar y su argumento tiene que ser con relación también a otras normas penales. Lo que ustedes están haciendo ahorita en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, relacionar los artículos que estamos haciendo referencia y que ustedes van a darle lectura, eso se llama integración de leyes, para que cuando ustedes se expongan ante un juez, ustedes digan el principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código Penal. Así también el artículo 9 del Pacto de San José, ¿verdad? Y la Constitución, el artículo 17. O sea, ustedes tienen artículos para su exposición. Ok, vamos entonces, avancemos un poquito. Vamos al artículo 3 del Código Procesal Penal y artículo 4. Aquí nosotros encontramos lo que se conoce como debido proceso, artículo 3 y artículo 4. Aunque el código no establezca un título del debido proceso, yo quiero que arriba del artículo 3, donde dice imperatividad, usted le coloque con su lapicero, colóquele título, entonces si utiliza su color rojo o el color que usted utilice para títulos, después lo subraya con color verde, debido proceso, por favor, colóquele debido proceso. Y fíjense que en esta parte del debido proceso, ustedes deben de comprender que el proceso penal debe desarrollarse mediante fases procesales y la persona debe ser declarada inocente o culpable hasta que se agotan todas esas etapas procesales. Por eso, vean ustedes pues que el artículo 3 refiere a algo que dice imperatividad. Y escuche esto. ¿En qué consiste la imperatividad? Que los sujetos procesales, es decir, usted como abogado, como fiscal o como juez, no pueden variar las formas del proceso penal, ni las de sus diligencias ni incidencias. Eso establece el artículo 3. Las reglas del proceso penal ya están establecidas, Byron, y ustedes no pueden cambiarlas, Jessica. Ustedes tienen que saber que si el Código Procesal Penal refiere que debe realizarse la audiencia de forma oral, de esa forma tienen que evacuarse. No pueden hacerlo de forma escrita. Por ejemplo, el artículo 407 de su Código Procesal Penal, ahí solo vamos a dejarlo ahorita como lectura, no vayan a marcar nada. Fíjense, pues les voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros no estamos conformes con una resolución judicial, nosotros podemos impugnar. Y se van a dar cuenta ustedes que existen resoluciones judiciales que emiten los jueces y que esas resoluciones judiciales, ustedes ya saben que son decretos, autos y sentencias. Si un juez de primera instancia decreta un auto de prisión preventiva, es un auto judicial. Si el juez decreta auto de prisión preventiva y ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden impugnar. Y el recurso idóneo para impugnar es el recurso de apelación. Pero recuérdense que el principio de imperatividad es que no podemos variar las formas del proceso penal. Y las formas del proceso penal se encuentran establecidas en el propio Código Procesal Penal. El artículo 407 establece que el recurso de apelación debe interponerse por escrito dentro del término de 3 días, compañeros abogados. Entonces, ¿de qué forma presento el escrito? ¿De qué forma presento el recurso de apelación, perdón? De forma escrita. Entonces, usted no puede presentarlo en forma oral. Y tiene dentro del término de 3 días. No puede hacer uso del cuarto o quinto día, son 3. Y si no lo hace, se lo rechazarán por temporáneo. Entonces, ese es respetar el principio de imperatividad. No podemos variar las formas del proceso penal, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, ahí en el artículo 3, dice de los tribunales, todo va en color amarillo, no podrán variar las formas del proceso. Subrayelo con su lapicero, no podrán variar las formas del proceso. Subrayelo con su lapicero. Josué tiene la mano levantada, pues nos quiere decir algo.
Igual Herbert, veo que tienen la mano levantada. Chilik, buenas tardes. ¿Qué tal? Una Buenas. pregunta, el del término de los 3 días, ellos hablan de días de calendario o días hábiles. Eso es para, cuando veamos los medios de impugnación, les voy a explicar a ustedes que son días hábiles, ¿verdad? Días hábiles, así es. Gracias, Rick. Días hábiles. Muy bien. Vale, entonces, eso es hablar del principio de imperatividad. Que la imperatividad queda dentro de ese debido proceso. Ahora, el artículo 4 del debido proceso, por eso el artículo 4, vayan conmigo dándole lectura, dice, nadie podrá ser condenado, escuche, ninguna persona puede ser condenada o sometida a medida de seguridad, sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código. Si vamos a declarar a una persona responsable penalmente y se le va a imponer una pena o se le puede imponer una medida de seguridad, ¿verdad? Entonces debemos saber de que debe haberse agotado todas las etapas del proceso penal o aplicarse la vía procesal que corresponda conforme el Código Procesal Penal para resolver la situación jurídica. Entonces, hoy entendemos que para declarar responsable penalmente a una persona debe de respetarse el proceso penal que ya está establecido en el Código Procesal Penal. No podemos venir a inventar, no podemos inventar procedimientos ni procesos, ¿verdad? Bueno, ese es el debido proceso. Vamos a avanzar un poquito y encontramos en el artículo 5 los fines del proceso penal. Y fíjense que dentro de los fines del proceso penal que están establecidos en el artículo 5, hay 5 fines del proceso penal. Bueno, creo que tiene la mano levantada Eric, Giovanni. Licenciado, muy buenas noches, mucho gusto. Con respecto al artículo 12 de la Constitución, ¿también se relaciona con el debido proceso? Sí, es correcto, artículo 12, aunque el artículo 12 propiamente de la Constitución, no en todo, pero sí pueden hacer relación ustedes en el debido proceso, artículo 12, sí lo pueden dejar ustedes como referencia, ¿verdad? Es si marquen artículo 12, ese es un principio constitucional, ¿verdad? Lo vemos allá en la parte sustantiva, muy bien, sí se relaciona. Bueno, entonces, ojo, porque estamos también en el artículo 5, y este artículo 5 refiere los fines del proceso penal. Y fíjense que son 5 principios. 1, la averiguación de un hecho señalado como delito falta, eso es parte de los fines del proceso penal. La investigación. 2, las circunstancias en que pudo haber sido cometido. Y fíjense que esas circunstancias es que el Ministerio Público tiene que determinar el día, la hora y cómo sucedió el hecho delictivo, ¿verdad? Lugar del delito, tiempo del delito y el modus del delito. Y el establecimiento de la posible participación del sindicado. A ver, cuando hablamos de la participación del sindicado, aquí es donde vamos a encontrar nosotros la determinación si el sindicado es un autor o el sindicado es un cómplice, ¿ya? Pero eso lo establece ya el artículo 5 del Código Procesal. Y el número 4 dice, el pronunciamiento de la sentencia. ¿Saben que el pronunciamiento de la sentencia es cuando el juez, de forma oral, ya veremos el momento procesal, de forma oral, hace una exposición que determinará si la persona es inocente o es culpable? Y en caso de ser culpable, ¿por qué se declaró culpable y cuál es la pena a imponer? Eso es lo que hablamos por fines del proceso penal. Y número 5, la ejecución de la sentencia. Cuando todo está firme, ojo pues, cuando todo ya está firme, ya pasó todo el proceso penal, se declaró que la persona es responsable penalmente, pasa la última fase que es la ejecución de la sentencia. Y en esa última fase vemos el cumplimiento de la sentencia, y si la sentencia impone 10 años de prisión, la ejecución de la sentencia se deberá cumplir, que es la última fase del proceso penal, que está a cargo de aquel llamado juez de ejecución, y es el que va a darle cumplimiento a la sentencia. Eso es ejecución. Si condenan a mi cliente a 10 años de prisión, la ejecución consiste en que deberá ingresar a un centro carcelario y cumplir la pena. Eso es, compañeros, lo que entendemos por
ejecución. Entonces, tenemos 5 fines del proceso penal. Eso, por favor, se lo van a aprender. Eso es algo importante durante toda su carrera profesional. Se tienen que aprender estos 5 fines del proceso. Pero está fácil porque ¿en qué artículo se fundamenta? 5 del Código Procesal Penal. ¿Cuántos fines son? 5 fines, ¿verdad? Artículo 5, 5 fines. Miren, es fácil comprender. Pero dentro de este mismo artículo, ojo con esto, Abraham, porque dentro de este mismo artículo 5, en el segundo párrafo, ustedes van a encontrar algo interesante para el proceso penal. Tutela judicial efectiva. Esto significa, compañeros, que en el proceso penal debe garantizar, escucha esto, Diego, las pretensiones tanto de la víctima como las pretensiones que pueda tener el acusado. O sea que el proceso penal no debe estar diseñado para las pretensiones del acusado, tampoco solo para las pretensiones de la víctima. Por eso es que les he colocado la imagen y ustedes ven una balanza. Porque la tutela judicial efectiva significa que los sujetos procesales, refiriéndome principalmente al acusado y a la víctima, que son los principales actores, sujeto activo y pasivo, porque venimos de penal, ¿verdad? Aquí le vamos a llamar técnicamente el sindicado y la víctima. Fíjense que tienen derecho de acceder a los tribunales de justicia en un plano de igualdad. En un plano de igualdad. Entonces, ya vamos a ir analizando nosotros en su momento, pero así como la víctima exige justicia, también el sindicado exige que se garantice la presunción de inocencia. Pero esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comprendiendo conforme avance el proceso penal. Bueno, entonces, compañeros, fíjense pues, vamos ahora con lo que establece ese artículo 5, segundo párrafo, dice derecho a tutela judicial efectiva. 5, segundo párrafo, dice derecho a la tutela judicial efectiva. Y ese derecho a la tutela judicial efectiva, entonces márquelo, pues dice, la víctima o agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Y quiero que ustedes subrayen donde dice derecho a la tutela judicial efectiva, por favor. Eso necesito que ustedes subrayen con su lapicero. Y al segundo párrafo, le van a colocar ustedes, al segundo párrafo, se lo van a colocar como título, derecho a la tutela judicial efectiva, por favor. Va, entonces, continuamos pues, compañeros. Fíjense pues, esa es tutela judicial efectiva, es llegar en un plano igualitario para, pues, garantizar ese acceso a la justicia. Vamos ahora al artículo 7. Fíjense que este artículo establece la independencia y la imparcialidad. Y les voy a contar algo. Si hablamos de independencia e imparcialidad, vamos a entender que, para empezar, el artículo 7, que establece dos principios. Uno dice independencia y el otro dice que es la imparcialidad. Ojo pues, independencia y la imparcialidad. Ese artículo 7 establece el juzgamiento y decisión de causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes. Es decir, el juez, en un plano de independencia, el juez no está, digamos, a favor ni del acusado ni de la víctima. Eso es un juez independiente y un juez imparcial. La independencia es que todos los jueces solo deben de responder a la Constitución. Pues por eso el artículo 7 dice, el juzgamiento y decisión de jueces se debe llevar por jueces imparciales e independientes solo sometidos a la Constitución. Y el fundamento es el artículo 203, que establece cuál es esa independencia judicial. Vale, marque entonces en ese artículo 7, subraye y relacione el artículo 203 de la Constitución. Y recuerden ustedes que la
imparcialidad no es que el juez tenga que estar ni a favor del acusado ni a favor de la víctima, es totalmente imparcial, ¿verdad? Por eso ustedes ven la dama de la justicia con una venda en los ojos, ¿verdad? Es imparcial y es independiente. El organismo judicial no está sujeto a ningún otro organismo, ni es independiente al organismo legislativo, el organismo judicial. Es totalmente independiente, tanto el legislativo como el ejecutivo. Aunque son los tres organismos del Estado, el organismo judicial goza de independencia. Ahí lo establece el artículo 7. Pero también vamos a hacer referencia en su tercer, ojo con esto, en su tercer párrafo, el artículo 7, que lo que establece, dice: nadie puede ser juzgado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino por tribunales designados por la ley antes del hecho. Escuche, esta parte es importante porque nos enseña que si una persona debe ser juzgada, deberá ser juzgada, pero únicamente por un juez que esté previamente establecido. Porque lea con atención el artículo 7, último párrafo, dice: nadie puede ser juzgado, condenado, penado, sometido a medidas de seguridad y corrección, dice, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho. Esto significa un juez que esté previamente establecido. Y un juez previamente establecido es aquel que la Corte Suprema de Justicia le ha dado un nombramiento, lo ha designado para poder actuar como juez. Entonces, los jueces pues ya tienen ahí su designación para actuar. Eso es lo que conocemos en el proceso penal, Byron, como garantía de juez natural. Entonces ahí en ese último párrafo colóquenle título garantía de juez natural. Por favor, colóquenselo pues, garantía de juez natural. Así se lo van a colocar. Vamos a ver, ¿quién tiene la mano levantada por acá? Irma, tiene la mano levantada, Irma. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Licenciado, me llama la atención este segundo párrafo, porque dice nadie puede ser juzgado, pero ¿cómo vemos aquí el tema del derecho consuetudinario? Lo que aplican los pueblos indígenas. No sé si usted vio el caso de los hombres que se habían robado un carro y que los atraparon. Pasaron todo el video, ¿verdad, licenciado? Donde los juzgaron y los hicieron que confesaran el hecho y los castigaron y les pegaron. Entonces, no se estaría a la par de este párrafo, ¿no? Fíjense que sí pueden colocar ustedes ahí el derecho consuetudinario. De hecho, hay algunas comunidades que hacen justicia, ¿verdad? Conforme a sus leyes, pero es parte de un ordenamiento. Y recuérdense que la Constitución reconoce ese derecho. Entonces, si una persona es juzgada, pues, y aquí en Guatemala todavía se aplica esta parte del derecho, ¿verdad? Consuetudinario, donde las personas son juzgadas por alguna comunidad y quedan debidamente juzgadas. Eso es parte, pero ya cuando se aplica el derecho por una comunidad. No es lo mismo aplicar justicia por la propia mano, ¿verdad? Como aquella colonia, de aquella zona en donde querían hacer justicia por su propia mano. Pero sí se puede, compañera. Sí podemos relacionarlo. En Guatemala se ha aplicado, pues claro que sí. Sí se aplica. Entonces relacionen ahí, por favor, en ese párrafo, coloquen artículo 12 de la Constitución. Entonces, para hacer referencia a esto, coloquen 12 de la Constitución y quiero que coloquen el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial. Yo les voy dando esos artículos y ustedes, por favor, les van a dar lectura en casa. Y 8 del Pacto de San José, ¿ya? 8 del Pacto de San José. Así es. Y artículo 8 del Pacto de San José. Bueno, vamos pues. Daphne tiene la palabra.
Buenas tardes, licenciado. Solo para pedirle a favor si podía repetir los artículos que acaba de mencionar. Es el artículo 12 de la Constitución, 16 de la Ley del Organismo Judicial y 8 del Pacto de San José. Esos son los 3 artículos que vamos a relacionar con este artículo, ¿ya? De independencia e imparcialidad. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, y tenemos otro principio que es el principio acusatorio. El artículo 8 hace referencia principalmente de que quien tiene la facultad de investigar es el Ministerio Público. No hay otra entidad, ¿verdad?, que por orden o mandato constitucional se le haya encomendado la investigación de un hecho señalado como delito. Por eso el artículo 8 establece: el Ministerio Público como institución goza de plena independencia y en el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma que determina el Código. Y ojo, pues dice, ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público. Eso es el principio acusatorio. Artículo 8 puede colocarle principio acusatorio. Artículo 8, principio acusatorio. Artículo 8, principio acusatorio. Y quiero que le relacione el artículo 251 de la Constitución. 251 de la Constitución, por favor, en ese artículo 8. Y quiero que relacione usted el artículo, vamos a ver, artículo, por favor, ya les dije, 251 de la Constitución, marque también el artículo 107 del Código Procesal Penal, marque el 107 del Código Procesal Penal, 107, artículo 181 del Código Procesal Penal, ¿ya? Y quiero que marque el artículo 290, Código Procesal Penal, relaciónelo con ese artículo 8. Repito, con el artículo 8 tendrán el artículo 100, en el artículo 8, el artículo 108 del Código Procesal Penal, artículo 290 del Código Procesal Penal y el artículo 251 de la Constitución. Entonces, ese principio acusatorio hace referencia a que la investigación que se realiza derivado de un hecho criminal la realizará el Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que investiga. Ustedes en su momento podrán tener, en algunos casos, podrán tener la facultad de proponer diligencias de investigación, pero eso ya lo vamos a analizar en las etapas del proceso penal. Entonces vamos con el principio acusatorio. Artículo 9. Pasemos a otro que es el principio de obediencia. Este principio nos enseña que los funcionarios y empleados públicos deben guardar a los jueces y tribunales el respeto. Respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Hasta ahí quiero que hagamos una pausa. Hagan una pausa y fíjense pues, el poder analizar el principio de obediencia, ¿qué significa? Obediencia significa, por ejemplo, cuando ustedes eran niños y les decía, sea obediente, les decía, pórtese bien. La obediencia procesal significa que los sujetos procesales deben, por eso dice, respetar a los jueces por su alta jerarquía. No podemos insultar a un juez. Es que aquel abogado que se enojó porque el juez no había resuelto conforme a sus peticiones, claro, eran peticiones favorables a su cliente, el defendido, pero si el juez resuelve contrario a lo que yo le estoy pidiendo, yo no puedo insultar al juez, no puedo agredir al juez. Tengo que obedecer la resolución judicial, porque son jueces. Y si yo no estoy de acuerdo con esa resolución judicial, lo que me queda es realizar una impugnación, la vía recursiva. Por eso dice que las órdenes, resoluciones, miren lo que establece después del punto de dice, las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dicten en el ejercicio de sus funciones serán acatadas, dice, inmediatamente. No hay aquí un plazo. Dice, la orden que el juez emita debe ser acatada inmediatamente. Subraye esa palabra inmediatamente con su color naranja.
Si tiene marcador color naranja, ese es plazo, es inmediatamente, subráyelo pues. Y miren lo que establece todavía, dice, la infracción de este precepto será punible de conformidad con el Código Penal. O sea que si se emite una orden judicial y el juez le dice a un funcionario o empleado público que debe cumplir o acatar la resolución, la tiene que acatar. ¿Se recuerdan ustedes que en su momento analizábamos por allá en el Código Penal, estuvimos analizando los delitos contra la administración de justicia y la administración pública? Pues ahí está el delito de desobediencia. Entonces, ¿en qué delito incurre el funcionario o empleado público que no acate una resolución judicial? Incurre en el delito de desobediencia, establecido en el artículo 420 del Código Penal. Es punible. O con esto, Zenaida, es punible. Ahí se recuerda. Estuvimos viendo los delitos en el curso anterior, Zenaida. Ahí se recuerda de esto, pues. Artículo 420, escríbale ahí en su código. Va, fíjense esto, pues. La obstrucción a la justicia, pues, sí, puede ser, pero dependiendo, ¿verdad? Porque dependiendo cuál sea el enfoque de cómo se cometa, David, porque si es para obstaculizar la justicia, que solo no se le dé cumplimiento, pues es lo que el juez puede decretar que sea punible. Principio de potestad jurisdiccional. Así se le ha conocido por la doctrina, principio de potestad jurisdiccional, a esa facultad que tiene el juez de sancionar si no se cumple con la resolución, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que estar analizando aquí, David, ¿verdad? Si se toma como obstrucción a la justicia. Bueno, entonces, fíjense pues, ustedes se recuerdan que en la actualidad tenemos nosotros un juzgado, y esto es nuevo, miren, esto es novedoso el año pasado, es el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal para conocer delitos de desobediencia. Escucha esto, delitos de desobediencia, escucha, Herbert, de las resoluciones de trabajo y previsión social. Ustedes ahorita están en sus cursos de Derecho Laboral y creo que van por procesal laboral. Pues ahí les van a explicar a ustedes que cuando se dicta una sentencia por parte del juez laboral, el juez laboral debe hacer que se cumpla su sentencia. Y por ejemplo, puede dirigir su sentencia a el cumplimiento por parte de un funcionario público o por parte de un particular. Pero antes sucedía de que se dictaba una sentencia en materia laboral, se le notificaba al patrono sobre lo que había decidido el juez y el patrono le daba lo mismo. Y fíjense que a partir del año pasado se ha creado, escuche, esto es penal, ojo con esto es penal, se ha creado un juzgado pluripersonal. ¿Qué significa pluripersonal? Que hay varios jueces en una misma judicatura. O sea que el juzgado de paz penal pueden haber 3, 4 o 2 jueces, pues eso es pluripersonal, porque hay varios, dice. Juzgado pluripersonal de paz penal para conocer delitos de desobediencia de las resoluciones de trabajo y previsión social. Y este juzgado conoce solo casos en donde el juez laboral ha emitido una resolución, se la envió al patrono y éste incumplió. Entonces comete delito de desobediencia que se originó por una orden de un juez de trabajo. Cuando esto sucede, esto es punible. Y el proceso penal debe de tramitarse en este juzgado. Pero ya les voy a explicar a ustedes durante el curso que hay juzgados de paz penal y juzgados de primera instancia penal. Y les voy a explicar a ustedes por qué conoce el juez de paz algunos casos y qué casos son competencias del juez de primera instancia. Y ya les voy a explicar a ustedes que si actúa el juez de paz, cuál es el procedimiento que utiliza el juez de paz para resolver la situación jurídica de la persona. Y les voy a explicar a ustedes cuáles son los casos que conoce el juez de primera instancia y cuáles son las etapas del proceso penal común. Porque este juez llevará un procedimiento específico para resolver estos casos. ¿Verdad? Pero eso lo vamos a ir entendiendo durante el curso. ¿Verdad? A modo de cuando termine el curso, usted ya pueda
hablar de cómo resolver la situación jurídica de una persona, que cuando usted le pidan una asesoría, usted diga, no, mira, tienes que hacer esto, y cuando usted le pregunten en su trabajo, ¿y qué pasa si no cumplimos con esta resolución? Ah, bueno, nos van a certificar por desobediencia y vamos a ir a parar a un juzgado de trabajo, donde está en torre de tribunales. ¿Verdad? ¿Quién va a conocer? El juez de paz. ¿Y cómo se va a cabo la audiencia? Una audiencia oral. ¿Verdad? Entonces, todo eso usted ya tiene que ser capaz, cuando finalicemos el curso, de poder incluso asesorar. ¿Verdad? Bueno, entonces, ese va a ser el objetivo principal. Entonces, les digo, pues, que vamos entonces, y aquí lo veíamos como artículo, desobediencia 414. ¿Se recuerdan ustedes que esta desobediencia es para cualquier persona, es un particular? El Código Penal regula 2 desobediencias. La del 414, que es para una persona particular, y el artículo 420, que es la desobediencia o una resolución judicial, pero quien desobedece es el funcionario o es el empleado público. ¿Ya? Entonces ahí entendemos nosotros cuál es la diferencia entre los 2 delitos de desobediencia, 414 y 420. Vamos pues, compañeros, artículo 14 del Código Procesal Penal. Fíjense que vamos al artículo 14. Hay otros artículos aquí, pero eso lo voy a ver con los medios de impugnación para que ustedes me comprendan. Ahora, si quieren, marquen, por favor, antes del 14, marquen el artículo 12. Ese sí lo podemos dejar marcado, que es el principio de obligatoriedad, gratuidad y publicidad del proceso penal. Marque el artículo 12, sepa que todas las actuaciones son gratuitas y públicas en el proceso penal. Ok, ahora, pero eso está fácil, solo con leerlo sabemos que el proceso penal es gratis y es público, ¿verdad? Ahí no hay mayor complicidad. Bueno, ahora, complicación, perdón. El artículo 14 del Código Procesal Penal, escuchen, establece el principio de inocencia, solo que dice tratamiento como inocente. Yo quiero que usted le coloque principio de inocencia, por favor. Vayan colocándole, pues, principio de inocencia. ¿Qué significa este principio? El procesado debe ser tratado como inocente durante todo el proceso penal. Así su cliente sea el peor delincuente, el peor asesino, debe ser tratado como inocente. Y la presunción de inocencia de una persona se irá quebrantando o se irá desvaneciendo conforme avanzan las etapas del proceso penal. Por eso toda persona, cuando inicia el proceso penal, es inocente, pero conforme avanza el proceso, se va quebrantando esa presunción de inocencia. Y el último momento para quebrantar la presunción de inocencia de una persona es en la etapa del juicio. Ahí se va a quebrantar en su totalidad. Pero el artículo 14 dice, ojo, colóquenle como título principio de inocencia, colóquenle por favor principio de inocencia. Vamos, pues colóquenle principio de inocencia. Y ahí pues si lo va a colocar como título, subrayelo. Eso, este artículo principio de inocencia, usted lo va a escuchar durante todo el proceso penal, durante toda su carrera jurídica. Me dice, el procesado deberá ser tratado como inocente durante el procedimiento. Hasta tanto, escuche esto, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y así le imponga una pena o una medida de seguridad. Entonces, la presunción de inocencia se garantiza hasta el último momento del proceso penal. Y cuando se ha agotado todo el proceso penal, es decir, todas las etapas del proceso penal que orientaron a que la persona tiene que ser condenada, pero también debe agotarse todos los medios de impugnación. Y los medios de impugnación son aquellos que nos sirven para poder atacar una resolución que consideramos injusta o ilegal y que la sala de Corte de Apelaciones en una segunda instancia entre a revisar la resolución emitida por el juez inferior y determine ese juez superior, que es la sala, si le asiste o no la razón al juez o revoca la resolución judicial.
Eso es entonces cuando nosotros decimos de que la presunción de inocencia, ¿verdad?, se garantiza hasta el último momento del procedimiento. Pero también hablar del principio de inocencia, que esa garantía debe ser garantizada, también vamos a hacer nosotros referencia a que existen dos principios de presunción de inocencia. El primer principio que encontramos en el artículo 14 es el principio de favor libertatis. Favor libertatis. Ahí lo ven ustedes en pantalla con color amarillo y el párrafo dice, escuche esto, las disposiciones de esta ley que restringen la libertad deben ser interpretadas de forma restrictiva. ¿Qué significa esto? Si hay una norma procesal o que vamos a aplicar en el proceso penal de esa sustantiva, debemos nosotros interpretarla de manera restrictiva. No podemos hacer ampliaciones solo cuando sea para restringir la libertad. Por eso el Código Procesal Penal dice, las disposiciones de esta ley que restrinjan la libertad serán interpretadas de forma restrictiva. Pero cuando se trata de garantizar la presunción de inocencia, ahí se va a interpretar de manera extensiva, no de manera restrictiva. Lo que establece en la norma, eso es lo que vamos a aplicar. No tenemos que extender más allá de lo que la norma no nos quiso dar a entender. Bueno, vamos a ver, pues entonces les digo, compañeros, van ustedes por favor y vean, establece también el artículo 14 en su último párrafo o última línea, dice, la duda favorece al imputado. Es la última línea del artículo 14. La duda favorece al imputado. Y esto es lo que se le conoce como, ojo, se le conoce como el favor rei. Garantía de favor rei. Ahí lo tienen ustedes, favor rei o indubio pro reo. También así se le ha conocido. Favor rei o también se le ha conocido como el indubio pro reo. ¿Qué significa? Cuando nosotros escuchamos hablar de indubio pro reo o hablamos de favor rei, significa que la duda favorece al imputado. Con una sola pizca de duda, el juez debe absolver. No podemos condenar a una persona con dudas. Si hay dudas, no se quebranta la presunción de inocencia. Entonces, una cosa es el favor libertatis, referencia a la libertad, y otro es el favor rei, el indubio pro reo. La norma siempre debe interpretarse en favor del procesado. Y cuando haya duda, debe favorecerse al imputado. Si hay duda de cómo se cometió el delito, el juez debe absolver. Vale, y aquí no termina esto, porque fíjense pues, está la garantía de excepción de la medida de coerción, artículo 14, tercer párrafo. Va, artículo 14, tercer párrafo, y escuche ese 14, tercer párrafo, que es lo que dice, ojo con esto Dulce y Diego, porque dice, tercer párrafo, las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que autoriza el código y tendrán carácter excepcional. Pero aquí hay dos cosas que nos pueden causar duda. Uno, ¿qué son las medidas de coerción? Porque dice, las únicas medidas de coerción son las que establece este código y deberán ser aplicables de manera excepcional. ¿Qué son las medidas de coerción? Una medida de coerción podemos hacer nosotros el llamado, ahí con su lapicero ejemplo, prisión preventiva. Esa es una medida de coerción. Prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, ojo pues, porque establece que la única medida de coerción posible, dice, tendrá carácter de excepcional.
Y eso es lo que conocemos como garantía de excepcionalidad de las medidas de coerción, principalmente la prisión. Y aquí vemos nosotros al juez fijando una pena, pero esa pena es lo que llamamos nosotros en la doctrina la última ratio. Esto significa que la duda favorece al imputado y que además debe ser tratado como inocente, y la medida de coerción, principalmente la restrictiva de su libertad, la prisión, debe ser lo último, porque es inocente, así tienen que ser tratados durante todo el proceso penal. Compañeros, sus clientes serán tratados como inocentes durante todo el proceso penal. Eso es garantizar una excepcionalidad a la medida de coerción. Lo otro es entender, pero no confundir, porque erróneamente puedo confundir esto, de que si mi cliente goza de presunción de inocencia, ¿quién es el que está obligado a quebrantar esa presunción de inocencia? Es el Ministerio Público. Pero si mi cliente goza de una presunción de inocencia y decimos la persona es inocente y que se encargue el Ministerio Público de quebrantar su presunción de inocencia, pero ojo con esto, porque es cierto, el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal y es quien debe de quebrantar la presunción de inocencia de la persona detenida, del acusado, del procesado. Y está bien si lo pensamos de esta forma, porque el proceso penal, eso es lo que nos va enseñando, y lo que está establecido en la norma procesal es que mi cliente es inocente durante todo el proceso penal. Pero, ojo, yo no puedo quedarme como abogado, escuche esto, Damie y Davis, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo siempre se lo digo. Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando a que el fiscal quebrante la presunción de inocencia en mi patrocinado, el que está perdiendo soy yo como abogado. Porque la ley faculta al abogado para que pueda actuar y la ley faculta al abogado para que pueda en algún momento proponer elementos de investigación, proponer prueba de descargo, prueba que sirva para garantizar la inocencia de su patrocinado. Pero nosotros tenemos que promover esa carga en la prueba, ¿verdad? Entonces, compañeros, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pero ustedes como abogados también pueden proponer medios de investigación para que su cliente no sea condenado. Bueno, entonces eso es lo que entendemos por el principio de presunción de inocencia. Y muy bien, por ahí Hugo nos menciona, y Oscar, el artículo 14 constitucional es correcto. Fíjense pues, precisamente coincide en que la presunción de inocencia está en el artículo 14 del Código Procesal Penal, pero también está en el artículo 14 del Código de la Constitución. Esto es a lo que yo le llamo aquel famoso 14 y 14, porque son, ojo, 14 y 14, porque es 14 del Código Procesal Penal y 14 de la Constitución, ¿ya? Eso, por favor, márquelo. Además de esto, yo quiero que usted marque no solo el 14 y 14, marque el artículo 8, numeral 2 del Pacto de San José. Marque artículo 8, numeral 2, Pacto de San José. Ese famoso Pacto de San José es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí está establecido la presunción de inocencia. Si usted es abogado argumentativo, usted puede decir, señor juez, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, segundo párrafo, establece la presunción de inocencia. Y empieza usted, mire, eso nos da hasta mejor, vamos a tener un mejor hasta léxico jurídico, ¿verdad? No digamos la integración de normas procesales para que garanticen la presunción de inocencia. Bueno, pero esto es lo que tenemos que exponer ante juez. Y no es lo mismo, porque usted ahora ya sabe que existe un favor libertatis, y usted puede decir, señor juez, aunque mi cliente inicialmente se considere que ha cometido el delito, con fundamento en el principio de favor libertatis, la duda favorece al imputado,
Solicito se le den medidas sustitutivas que sean en inmediata libertad, que quede sujeto a un proceso penal, sujeto a investigación, pero puesto en libertad, ¿verdad? Esa es la garantía de presunción de inocencia, porque todos somos inocentes hasta que una sentencia no nos declare responsable penalmente. Pero eso es parte de una argumentación propia en cada audiencia. Bueno, compañeros, creo que se nos ha agotado el tiempo. Solo les quería decir, hay algunos compañeros que han estado ingresando tarde. Por favor, traten de ingresar a las 17:40. Mis dos periodos coinciden a primera hora durante este semestre, pero ingresen a las 17:40, a más tarde 45, para que no pueda tener interrupciones, así no estoy ahí desconcentrando, mirando ahí accesos. Por favor, voy a tratar también de ver que ustedes puedan ingresar de forma automática. Pero sí, mi recomendación es que ingresen desde este momento, porque ahorita alguien me está pidiendo acceso, pero ya son las 18:56, pues ya, como dijo aquel, ¿a qué vino? ¿Verdad? ¿A qué vino? ¿Verdad? Bueno, entonces, pero pues, compañeros, les deseo buenas noches, buen descanso para todos. Nos vemos la próxima semana de forma presencial. Por ahí los estaremos. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz noche. Gracias. Licenciado, gracias.